En el video de hoy voy a enseñarte cómo hacer un devocional. Hola mi gente linda de este canal, Carol Comparte, gracias por haberle dado clic a este video. Bueno, este es un video que les prometí la semana antepasada, si no me equivoco, y es de cómo hacer un devocional. Estábamos hablando hace 2 semanas de los hábitos que me ayudan y que te pueden ayudar a ti también a tener una vida mucho más feliz. Y uno de los que hablábamos era tener tu devocional a primera hora del día. Bueno, hoy quiero enseñarte cómo hago yo el mío paso a paso para que te des una idea. También te quiero dar ideas de recursos que podemos usar para hacer un devocional. Para empezar y antes de entrar en materia, sí quería definir un poquito qué es la palabra devocional. Hubo una de mis suscriptoras que me preguntó, Carol, ¿qué es un devocional? Bueno, en realidad la palabra devocional viene del término devoción, ¿no? Y esto implica veneración, fervor, contemplación, amor, adoración. Entonces, cuando uno está teniendo un tiempo devocional, es un tiempo donde uno se conecta con Dios en un nivel de adoración, en un nivel de fervor, en un nivel de devoción, ¿no? Entonces, más que nada, este es un tiempo asignado para tener esa comunión con Dios. En la práctica es el tiempo de dedicación íntima y exclusiva a Dios, en una experiencia única y especial. Y esto de único es muy importante señalarlo porque cuando uno se congrega en una iglesia, uno tiene una experiencia congregacional con Dios, donde van muchas personas a escuchar un mismo mensaje, escuchamos las mismas canciones y adoramos a Dios de una manera congregacional. Pero en el caso del devocional, el devocional es una experiencia única, personal y privada que un creyente puede tener con el Señor. Son 2 mundos muy diferentes. Ahora, el hacer uno no quita la necesidad de hacer el otro. Tener su tiempo devocional no sustituye la necesidad de tener un tiempo congregacional, de ir a una iglesia, de congregarse, de adorar a Dios junto a otros creyentes. Así como también ir a una iglesia, adorar, congregarse con otros creyentes, escuchar la misma palabra y elevar nuestros cantos al Señor, no quita la necesidad de tener un tiempo privado y personal. Así de que los devocionales son de corte privado, pero son muy necesarios si uno quiere tener una relación más profunda con Dios. En los devocionales o en un devocional hay 2 actividades principales que tienen que pasar. Una de ellas es la oración y la otra es también la reflexión, meditación, lectura de la palabra. Así que te voy a enseñar paso por paso cómo podemos hacer estas 2 actividades dentro de un devocional. Ahora, antes de ir a cómo hacer un devocional, sí te quiero hacer ver que existen algunos mitos acerca del devocional que han impedido que muchos cristianos se puedan disciplinar a tener este tiempo con Dios. Les quiero mencionar algunos de ellos y algunos también que yo misma he sentido que me han como impedido, ¿no?, que yo sea disciplinada en esto. Pero, por ejemplo, hay un mito que los devocionales tienen que hacerse solamente de madrugada. Si ya no se hacen de madrugada, entonces ya estás cancelado, no tienes que intentarlo el resto del día porque ya perdiste como el único momento en que Dios se conecta, que abre, como quien dice el Señor, la onda de Wi-Fi espiritual para que su pueblo se conecte con Él y que ese es en la madrugada. Si bien es cierto que la Biblia nos inspira a buscar a Dios a primera hora del día, también es cierto de que no necesariamente se puede tener un devocional solo en la madrugada. Si ustedes se van a la experiencia que tuvieran algunos profetas con Dios, ustedes se van a dar cuenta de que algunos de ellos, por ejemplo, el profeta Daniel, no solamente oraba en la mañana, sino que también en la tarde y en la noche. Los judíos, por ejemplo, tienen la costumbre de orar, digamos, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Cuando vemos también la vida de nuestro Señor Jesucristo, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús tenía sus tiempos con Dios a distintas horas del día. No hay que pegarse a que solamente es de madrugada. Hay personas que dicen, no puedo hacer mis devocionales de madrugada, entonces no lo hacen en todo el día. Y esto no es así. Tú lo puedes hacer
en cualquier hora del día que tengas disponible para tener un tiempo de conexión con Dios. Otro de los mitos en cuanto al devocional es que la duración de un devocional como mínimo debe ser de 1 hora. La verdad es que la Biblia no dice en ningún pasaje de que tenemos que orar o tener un devocional durante 1 hora. Generalmente nos hemos agarrado de la experiencia con Cristo en el Getsemaní cuando Él le pidió a sus discípulos que oraran y cuando Él bajó y los halló durmiendo, entonces Jesús le dijo, no pudieron haber velado ni siquiera 1 hora. Entonces de ahí se comienza, ¿verdad? Esto de la costumbre de que por lo menos uno debería de orar como mínimo 1 hora al día. Pero no necesariamente el pasaje estaba imponiendo esa hora como lo mínimo de la oración. De hecho, déjame decirte de que la Biblia habla y Jesús habló del peligro de hacer oraciones demasiado largas solo por cumplir un horario. Así que hay que tener mucho cuidado. También es importante que tú sepas de que a pesar de que un devocional consiste de oración y también meditación de la palabra, no necesariamente tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida que trabajaba, tenía que cumplir con un horario, así que tenía que, desde que me levantaba hasta que me sentaba en mi escritorio, tenía que correr prácticamente entre bañarme, alistarme, dejar las cosas de la casa listas, desayunar, mi transporte y hasta que estaba en el trabajo, pues era un tiempo ya prolongado. Entonces, esto de tener un devocional en la mañana donde leía la Biblia y orar era casi imposible para mí. Entonces yo lo que hacía era me levantaba y oraba, tenía mi momento de oración. Cuando ya llegaba del trabajo y ya me relajaba, ya había cumplido con todos los oficios del día, el trabajo y todas las responsabilidades del día, entonces antes de dormir era mi momento para leer la Biblia. Hoy en día hago las cosas diferentes, ahora sí ya tengo tiempo para orar y leer la Biblia seguido en un mismo devocional. Pero también tú puedes dividir en dos partes esta actividad si tienes un horario que se te complica dedicarle demasiado tiempo a un devocional. Ahora, hay modelos de devocional. No es lo mismo un devocional para una persona que está apenas empezando su caminar con Dios a una persona que ya lleva años en el camino del Señor, ¿verdad? Y que sabe un poco más acerca de la Biblia. Es muy diferente. Cuando uno está empezando su vida cristiana, obviamente que los devocionales pueden o tienden a ser más sencillos, más simples, lecturas básicas de la Biblia. Cuando uno ya ha pasado los años en Cristo y ya ha conocido más de la palabra de Dios, uno se da cuenta que tiene que pasar del conocimiento básico a un conocimiento más profundo. Entonces ya se involucran más estudios de las Escrituras. Entonces una persona que está empezando, digamos, en la vida cristiana, sus devocionales generalmente van a ser sencillos y otros que ya tienen años le podrán dedicar mucho más tiempo al estudio de la palabra en sus devocionales. Va dependiendo. Pero bueno, te quiero dar un modelo sencillo. Vamos a suponer que me estás viendo y que eres una persona que estás empezando en los caminos del Señor y quieres aprender a tener este tiempo devocional, este tiempo de comunión, de conexión con Dios. Yo recuerdo en los años donde yo empecé a hacer mis devocionales, habían tareas básicas que hacía que me conectaban profundamente con Dios y te las quiero compartir. Una de ellas, una de las cosas que me encantaba hacer, que me conectaba en oración, era siempre poner una música especialmente de adoración. Entraba en la presencia del Señor cantando alabanzas o cantando algún cántico que llenara mi corazón, mi espíritu, me conectara con Dios. Siempre era como la primera parte de mi devocional. Me acordaba de ese versículo bíblico que decía entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanzas. Entonces esa era una de las primeras actividades que me gustaba hacer, que me gusta hacer en mi devocional. Poner una alabanza que me haga entrar, como dice el salmista, por sus puertas con alabanza.
La segunda cosa que siempre procuro en mis devocionales, luego que adoro al Señor, también es orar. Tengo mi tiempo de oración. No siempre es el mismo tiempo de oración. En ocasiones puedo orar 15 minutos, en ocasiones me doy cuenta que ha pasado una hora y todavía he seguido orando. Va dependiendo del día, de las circunstancias, de la cantidad de también peticiones que pueda tener. Pero el asunto es de que no trato como de decir, bueno, tengo que cumplir con una hora de oración. No. Generalmente antes de orar, yo sé y tengo mi formato que de hecho quiero el próximo video darles una guía también de cómo orar. Vamos a hablar de cómo orar. Pero yo tengo un formato guía a la hora de mi oración. De manera de que cuando voy a orar, la mente no anda desperdigada o no anda esparcida. Y no sé qué voy a orar, qué es lo que sigue. No, generalmente sigo un formato que va desde entrar con alabanza, entrar con acción de gracias, ¿verdad? Pedirle a Dios perdón por mis pecados, que me purifique, que me lave. Y luego voy con las peticiones, necesidades personales y luego también por las necesidades de otras personas o de la nación, o si hay algo, digamos, que está ocurriendo a nuestro alrededor que requiere de oración, entonces también lo incluyo. Entonces, eso es lo segundo a la hora de orar. Como te digo, esto no es algo que tú tienes que cumplir con un tiempo determinado. En ocasiones, a mí me toma 10, 15 minutos. Habrán otras ocasiones en que puedo pasar más de una hora orando porque hay más necesidades en mi corazón. Tal vez me siento la necesidad de pedirle perdón a Dios más de lo habitual, o la necesidad de pedirle a Dios una guianza sobre una decisión que tengo que tomar. O también hay necesidades que tengo que interceder en algunas ocasiones, muchísimos más que otras. Así que no te apegues como a llenar un horario de oración, sino que la oración que sea necesaria. Luego de orar, una de las cosas que me encanta hacer es también leer un proverbio al día. Esto lo he practicado y es una práctica que les he comentado también en otro video. Me obligo a leer desde que tengo, creo, 14 años, un proverbio al día. Por ejemplo, hoy es 15, entonces hoy leí Proverbios 15. Mañana es 16 y leo Proverbios 16. Entonces siempre empiezo mi lectura bíblica con uno de los proverbios. He encontrado en el libro de Proverbios una riqueza de sabiduría, consejos que nos ayudan para todo, desde cómo interactuar con otros seres humanos, cómo llevar nuestras relaciones, cómo relacionarnos con Dios, con el prójimo, cómo comer, cómo saludar. Bueno, de todo tipo de consejos prácticos para la vida usted va a encontrar en el libro de Proverbios. Así que me encanta. Para mí es una de mis guías principales cuando se trata de estilo de vida cristiana. Entonces, el libro de Proverbios, siempre empiezo mi devocional leyendo el libro de Proverbios. Ahora, si tú estás empezando tu vida devocional, tu vida o tu relación con la Biblia, yo te voy a sugerir que trates de leer por lo menos un capítulo de la Biblia al día. Yo sé que hay planes de estudios y hay gente que te dice, como por ejemplo, tiene que leer la Biblia en un año. Y eso, pues, podría ser una meta básica para ya una persona que ya tiene entrenamiento, ¿no?, en esto de los devocionales y de estudiar la palabra. Pero a mí me gusta siempre empezar de lo sencillo a lo complejo. No te voy a mandar a hacer un devocional donde tengas que leer 5 capítulos de la Biblia cuando ni siquiera has empezado con uno. Para mí es muy importante que por lo menos elijas un capítulo diario, que lo leas, y como te voy a enseñar, en un devocional no solamente se lee la Biblia, sino que también se hacen anotaciones. Entonces, por ejemplo, en este mes, el mes de junio en el que estamos, estoy leyendo el libro de Hebreos. Hoy, por ejemplo, me tocó leer el libro de Hebreos, el capítulo número 4. Entonces lo leo y cada verso que señala o algo que me llama la atención, algo que resalta de la lectura, entonces ese es un verso que lo escribo en mis anotaciones
y hago una reflexión de ese versículo de los Proverbios. O sea, siempre hago algo aparte de la lectura. No solamente lo leo, sino que también escribo y hago mi propia reflexión. Eso me da la oportunidad de no hacer una lectura somera, una lectura rápida, una lectura de la que después me vaya a olvidar de lo que leí, sino que al detenerme, al solamente leer un capítulo, pero saber que lo voy a leer a profundidad, que le voy a poner toda mi atención, que voy a hacer notas, que voy a hacer reflexión sobre ese capítulo o versículo, eso ya queda más instalado en mi memoria a largo plazo que una lectura rápida de las escrituras. Así de que un proverbio al día, y para empezar elige un libro de la Biblia. Puedes elegir un libro de la Biblia por mes. Hay libros que tienen, por ejemplo, 66 capítulos, como el libro de Isaías, y ese es un libro que podrías meditar y leer durante 2 meses o 2 meses y medio. Pero, por ejemplo, el libro de Hebreos, que tiene 13 capítulos, yo sé que antes que termine el mes de junio ya habré leído el libro de Hebreos, habré hecho mis anotaciones, habré también reflexionado de una manera más profunda en ese libro, habré leído también comentarios bíblicos acerca de lo que estoy leyendo, y entonces todo eso enriquece mi conocimiento bíblico. Siempre me acuerdo cuando se trata de un devocional o del estudio de la Biblia, que es mejor ir a paso lento pero constante, que por ir y tratar de llegar rápido a una meta de leer la Biblia en un año, leer y que no se le haya quedado nada a uno, digamos, en el almacén de su memoria, en el almacén de su vida espiritual. Así de que esa es mi sugerencia. Léete un proverbio y un capítulo diario de un libro que hayas seleccionado por mes. Recursos para hacer un devocional. Para empezar, tu Biblia. En segundo lugar, siempre será importante que tengas una especie de cuadernito donde tú puedas hacer unas anotaciones de lo que vas leyendo. Digamos, si hay algún texto bíblico que te llamó la atención de tu lectura, entonces tú lo apuntas y haces una reflexión manual. Hoy en día yo ya no uso lo que es libro, cuadernos para hacer mis anotaciones, sino que uso una aplicación que se llama Evernote, que es una aplicación para tomar nota. Pero bueno, te la voy a poner por aquí o por aquí para que tú veas el icono de la aplicación, pero igual lo puedes hacer también en tu computadora, si lo puedes hacer en Word o en cualquier aparato, digamos, que tú tengas, un iPad o tu mismo teléfono que quieras hacer tus anotaciones, pues también lo puedes hacer. Otra cosa que te quiero también sugerir como recurso para hacer un devocional es tener un diccionario de la lengua española a mano, porque muchas veces hay traducciones de la Biblia que tienen ciertas palabras que quizás no sean de uso común en tu país o para nuestros tiempos. Yo recuerdo cuando era niña, yo leía en la versión Reina Valera 1960 y había un salmo que hablaba de las gavillas, y sinceramente cada vez que yo leía ese salmo yo asociaba la palabra gavilla con gaviotas. No sé por qué, pero de niña siempre hice eso. Fue hasta ya en mi etapa adulta que dije qué significa gavilla. Se me dio por ir más allá para poder entender mejor el pasaje y me fui a un diccionario en español y resulta ser que la palabra gavilla no tenía nada que ver con pájaro, sino que más bien era el bolsón de la cosecha de trigo, ¿no?, que se trae. Bueno, entonces por eso es tan importante que cuando estés estudiando la Biblia tengas un diccionario en español para poder hacerle sentido a lo que estás leyendo. Otro de los recursos que también te quiero recomendar son diccionarios bíblicos. Hay buenos diccionarios bíblicos gratis, inclusive en internet. Te voy a dejar el link de uno, por lo menos en la cajita de descripción, para que tú puedas ir y también ver, ¿no?, los recursos bíblicos que tú puedes tener ahí. Por ejemplo, un diccionario bíblico, cuando hay algo de la Biblia que tú no entiendes, tal vez porque recuerda que la Biblia describe costumbres antiguas, cosas, digamos, que no son comunes para el hombre del día a día de hoy. Entonces, estos diccionarios bíblicos te explican las costumbres, te pueden explicar un poco
el significado de lo que estaba pasando en el momento de la escena que estás leyendo. Entonces, un diccionario bíblico, un buen comentario bíblico también, son cosas que te ayudarán para la comprensión más amplia de lo que estás leyendo en tu devocional. También te quiero recomendar que puedas hacer uso de algunos recursos en internet que te pueden ayudar. Déjame dártelos ahorita mismo. Hay una aplicación que se llama YouVersion. YouVersion sería en inglés. Esta aplicación es una de las mejores aplicaciones cuando se trata de recursos para devocional. En primer lugar, usted ahí va a encontrar la Biblia casi todos los idiomas y también va a encontrar en español Biblias o traducciones o muchas traducciones de la Biblia en español. En lo personal, mis traducciones favoritas son obviamente la Reina Valera de 1960 porque es la Biblia con la que crecí de niña y es con la que más me identifico, con la que más me suena a la hora de memorizarme los textos bíblicos. Muchos de los textos bíblicos que memoricé de niña estaban en esta versión, así que siempre me gusta seguirla leyendo, ¿no? Para efectos de asociación. Pero también otra de mis versiones favoritas es la traducción del lenguaje actual, que también usted la puede encontrar allí en YouVersion. Y otra de mis lecturas favoritas o traducciones favoritas de la Biblia también es la Biblia de Dios habla hoy. Muy amplia, muy exacta para el contexto, ¿no? De lo que se está narrando. Entonces son 3 versiones las que yo prefiero. Digamos, la Reina Valera 1960, la traducción del lenguaje actual y también la de Dios habla hoy. Ahora, te quiero enseñar también que en esta aplicación, si tú exploras la aplicación, tú vas a encontrar devocionales especializados por tema. Entonces, por ejemplo, hay devocionales que tratan sobre la fe, hay otros que tratan sobre la esperanza, hay otros que tratan sobre el amor. Hay también planes de lectura bíblica, hay unos planes de lectura bíblica que tú puedes encontrar y que te dicen, bueno, vamos a leer la Biblia en un año, el Nuevo Testamento en 90 días, y así tú puedes elegir según el ritmo que tú llevas el plan bíblico. Entonces, esto es uno de los mejores recursos que tú puedes usar, ya sea en tu computadora, si estás en tu teléfono, en vez de estar jugando en el teléfono, instala esta aplicación. Y cuando tengas tiempo así de ocio, que no estás trabajando, en vez de estar jugando o estar en TikTok, ¿verdad? Viendo tantas cosas que son, uno se divierte, ¿verdad? Pero al final del día no trae ningún fruto. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, eso sí te va a dar fruto. Entonces, instala esta aplicación en tu celular y ahí puedes empezar también a usarla como un recurso de tu vida devocional. Muy bien, y para cerrar solamente quiero que recuerdes esto. No es tener un tiempo devocional lo más importante en la vida del creyente, es tener una vida devocional. Es que cada día de tu vida sea un día devocional. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en esa conexión con Dios. Mucha gente, yo he visto que se levantan de su tiempo devocional, han tenido su tiempo de oración, han tenido su tiempo de reflexión en la Biblia, pero el resto del día lo viven como si fueran personas que no conocen a Dios. Y no se trata de eso. Se trata que lo que haces en la mañana, ¿verdad? O tu tiempo devocional se pueda ver reflejado a lo largo de tu día, en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones con las personas. De eso se trata, tener una vida devocional. Hay otras cosas que en el día puedes hacer que te van a mantener también bastante conectado con el Señor. Y esto es algo de lo que he hablado en otros videos y te lo quiero volver a repetir. Cuando tu mente esté divagando en cosas inútiles, mejor memoriza las escrituras, agarra un verso bíblico, tal vez un verso que te ha impactado de tu lectura de la mañana y proponte que te vas a memorizar versos de la Biblia. Esa es una de las maneras que a lo largo del día puedes mantener tu conexión con Dios. Otra de las cosas que puedes hacer también es escuchar música a lo largo de tu día. Si vas a escuchar música, escucha música que te conecte espiritualmente con Dios. A mí me gusta
cuando ando limpiando, cuando ando haciendo cosas en mi casa o lavando trastes, o si voy en el carro, o si haga lo que estoy haciendo, ¿no? Me gusta estar con alabanza y adoración que me estén recordando acerca de mi Dios. Y por último, también es importante que tengas identificado un grupo pequeño, no seas en esto demasiado abierto, pero un grupo pequeño de predicadores que tú creas que son personas que tienen un mensaje sano doctrinalmente y de que llega, digamos, un mensaje a tu espíritu. Procura, cuando eliges un predicador para escucharlo de manera constante, procura que sea un predicador cuyo mensaje te acerca más a Dios, te enseña a amar a Dios, te enseña a amar al prójimo, te enseña a sacrificarte por Cristo. No escuches solamente predicadores que te hablen de la prosperidad y de lo maravilloso que tú eres. Eso se llama humanismo. Procura encontrar predicadores que especialmente te enseñen la Biblia, que cuando dicen algo como la Biblia dice, que te enseñen el texto de donde lo están sacando. Entonces, todas esas cosas serán muy importantes, unidas al hecho de que tú eres una persona que haces tu propio devocional. Eso te va a dar, ¿verdad?, la capacidad de discernir mejor lo que escuchas también en otras predicaciones. Muy bien, yo creo que este es uno de los videos más largos de la temporada, pero creo que necesitaba abarcar lo más que podía de este tema. Así de que espero que te haya servido, que te haya gustado. Ya sabes, si estás conmigo por primera vez y estás viendo por primera vez uno de mis videos, pues bienvenido. Te invito a suscribirte. Mi canal es sobre consejería y también devocionales cristianos. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Ya sabes, se les quiere mucho. Si tienen algún comentario, déjenlo allí. Si les gustó el video, pues regálenme un like. Así que nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Se les quiere mucho. Como siempre, les mando un fuerte abrazo, un besito a todos y que el Señor me los bendiga. Chao, chao.